Hoy es un día clave para definir si Juan Carlos Suárez Ortiz es enviado o no a la cárcel. Es hasta ahora la única persona detenida por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. La Fiscalía ha revelado en las últimas horas pruebas dramáticas de los minutos previos al homicidio de este joven, saliendo de una fiesta de disfraces hace exactamente una semana de un bar de Chapinero en pleno centro de Bogotá. Kalila Peña. Ricardo, buenos días. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica y la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Estos fueron los argumentos principales de la Fiscalía para solicitar enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez por el homicidio agravado de Jaime Moreno. La nueva fiscal asignada al caso, Claudia Lucía Rodríguez, de la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá, explicó que los elementos materiales probatorios, entre ellos los nuevos testimonios presentados de varias personas que presenciaron el ataque, los videos de cámaras de seguridad y el informe forense, permiten concluir que no se trató de una riña casual ni de una reacción momentánea, sino de una agresión dolosa, planificada y sostenida, con clara intención de causar la muerte. Escuchemos. Que el ataque no fue producto de una reacción momentánea ni de un impulso aislado. Por el contrario, el comportamiento del imputado revela una clara decisión de causar la muerte, pues después de propinarle los primeros golpes y retirarse del lugar, al observar que su acompañante continuaba atacando al joven, se devolvió para rematar la agresión. Según uno de los nuevos testigos, una de las mujeres que fueron detenidas en un primer momento acusó sin pruebas al joven Jaime Moreno de supuestos actos indebidos, y ello habría motivado a Suárez a cometer la brutal agresión. Así narra la fiscal la descripción del testimonio. Mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con el chico calvo, que llevaba el rostro pintado de rojo, que había sucedido, y le dijo que el chico disfrazado de Tyler Darden estaba acosando mujeres. La nueva fiscal fue enfática en señalar que además de no existir una sola evidencia de dicha actuación atribuida a la víctima, nada justificaba la extrema violencia con la que fue asesinado el universitario Jaime Esteban Moreno. El abogado de las víctimas describió a Jaime como un joven ejemplar y apoyó la detención intramural contra Suárez por el riesgo de no comparecencia y un riesgo para la sociedad. Escuchemos. Puede asesinar a una persona solamente a los golpes, señorías. Por eso yo creo que esta persona, por el móvil, por la manera, por la intolerancia, por haber golpeado a Jaime Esteban solamente porque tenía el disfraz del club de la pelea, por haber decidido que lo iba a acabar y por haber golpearlo hasta conseguir ese fin que ya había manifestado, es que él es un peligro para la sociedad. La audiencia de medida de aseguramiento continuará este viernes, luego de que la defensa del procesado solicitara tiempo adicional para preparar su intervención. Muy bien, Kalila, gracias. 6:20. Héctor, buenos días. Se crece la pelea entre Ecopetrol y Reficar por el cobro del IVA, un cobro retroactivo de más de 1,5 billones de pesos. Se anuncian acciones legales desde diferentes sectores, desde diferentes ángulos, tutelas y también acciones mucho más profundas y más demoradas ante el contencioso administrativo. Sí, habrá un largo camino de discusión judicial, de debate judicial, para decidir si efectivamente Ecopetrol tiene que pagar el impuesto que la DIAN le está cobrando, que es un impuesto que claro que afectaría pues fuertemente las finanzas de Reficar, en realidad, que es la empresa directamente implicada. Es una filial de Ecopetrol, no es directamente Ecopetrol, pero es la refinería de Cartagena que tendría que pagar pues más de 1 billón de pesos, casi 1,5 billones de pesos por el cobro retroactivo que se está haciendo. Pero yo creo que de lo que quedó de ayer de las conversaciones es que, si bien el debate jurídico se profundiza, entendí también que la DIAN había dicho que no había intención de embargar las cuentas de la refinería, con lo cual quedaría el escenario donde debe estar, que es que los jueces decidan cuál es la interpretación correspondiente en este caso. Mire, ¿cuál es la información que tengo, Héctor? La siguiente. Tiene usted razón, lo que usted decía ayer es cierto, la DIAN no puede no cobrar, no puede dejar de cobrar, es decir que el proceso debe seguir adelante
con Reficar, con Ecopetrol o con el que sea, persona natural o jurídica, debe ser adelante, porque si no lo hace, le caen inmediatamente la Procuraduría y la Contraloría por detrimento patrimonial y por fallas. Ahora, el proceso de cobro no es inmediato, puede durar mucho tiempo. Hasta ahora no hay embargo y están planteándose algunos salvavidas legales, Héctor, que dependerían de proyectos que están en trámite en el Congreso. Le hablo, por ejemplo, y habría que leerlo más adelante para que usted me ayude, el artículo 86 de la Ley de Financiamiento, por ejemplo. Me dicen que esa podría ser una vía para Reficar y para otros importadores de combustibles, un salvavidas que podría tener. Y me hablan también del proyecto del Estatuto Aduanero, es decir, que esto no sería inmediato, sino que habría algunas posibilidades para que esta pelea de Ecopetrol y Reficar con la DIAN no termine en embargo. Claro, y es que si hay una discusión sobre interpretación legal, pues claro que un camino es que sea otra ley la que interprete la norma sobre la cual hay discusión, y ese sí sería pues un camino que le da certeza a todo el mundo, porque seguramente la norma actual pues tiene unas ambigüedades que permite interpretar a unos que se debe el impuesto y a otros que no, y pues eso lo resolvería una ley. Pero yo sí creo que tiene que quedar la tranquilidad, Ricardo, de que pues no va a haber cierre de operaciones de Reficar prontamente, ni mucho menos, porque es un largo proceso legal. Hay una resolución de la DIAN que se demanda ante el contencioso administrativo, y el contencioso administrativo resuelve. Ahora, por otro lado, puede haber un proceso de cobro, de jurisdicción coactiva, en el cual también Reficar pues se defiende, interpone unas excepciones, etcétera, y eso pues va al contencioso administrativo otra vez. Así que finalmente será el Consejo de Estado en su sección cuarta, que es la especializada en impuestos, la que resuelva dentro de algunos años esta controversia. Dentro de algunos años, 6:24, se mete a esta pelea la Unión Sindical Obrera, la USO, el poderoso sindicato de Ecopetrol, que está entablando una acción de tutela en las últimas horas. Marcela Peña. Ricardo, el principal sindicato de Ecopetrol, la USO, ya radicó una tutela para tratar de frenar el cobro de IVA de la DIAN a Ecopetrol, todo en medio del temor del sindicato por la posible parálisis de Reficar. Solicitamos al juez constitucional que como medida cautelar se ordene a la DIAN abstenerse de iniciar procesos de cobro coactivo y decretos de medida de embargo a las cuentas de Ecopetrol y Reficar para garantizar la continuidad de las operaciones de la refinería hasta que la justicia contenciosa administrativa resuelva de fondo las controversias de carácter aduanero y tributario, es lo que está señalando en un comunicado. Otro de los argumentos que tiene la USO es que los conceptos internos de la DIAN con los que se pretende sancionar a Reficar están usurpando las funciones del Congreso de Colombia al autointerpretar el estatuto tributario, fijando la base gravable, la tarifa y su hecho generador, que son funciones que corresponden al Senado y a la Cámara y no a la DIAN. Este es, pues, Ricardo, el componente jurídico de las acciones que anunció ayer la USO. Nos faltarían aquí dos cosas, el componente político y el componente de movilización que estaban en los anuncios de ayer. Sobre ambas cosas vamos a tener noticias en los próximos días. La tutela de la USO se suma a la que ya presentó Ecopetrol en el mismo sentido, pidiendo medidas cautelares que frenen cualquier embargo. Además, Ecopetrol está preparando una demanda de nulidad contra el concepto tributario de 2024 que emitió la DIAN y que dio lugar a estos cobros por concepto de IVA en la importación de combustibles. No hay lugar aquí a la conciliación, es lo que creen en Ecopetrol, porque esa posibilidad se agotó la semana pasada. Tuvieron unas reuniones que no llegaron a ningún acuerdo, así que aquí estamos en, digamos, una carrera contra el tiempo entre qué tanto se mueve la justicia resolviendo estas acciones de tutela y qué tanto le ponen el acelerador en la DIAN a la posibilidad de concretar esas acciones de cobro, pero hoy no habría posibilidad de resolver esto a través de acuerdos de pago. Lo que creen en muchos sectores es que esta noticia debilita todavía más las posibilidades para la estabilidad de Ecopetrol. El presidente de ANIF, José Ignacio López, y uno a las voces de preocupación.
No generemos una crisis inducida simplemente por un tema tributario que no tiene, entre otros, mucho sentido. Además, están haciéndole un llamado al gobierno nacional para que intervenga en la situación y dé señales de tranquilidad en favor de Ecopetrol. A todo esto se suma el pronunciamiento de la Contraloría, que le está haciendo una auditoría a fondo a todas las operaciones de Ecopetrol y ha cuestionado nuevamente el contrato firmado por Covington & Burling, diciendo que no se cerró adecuadamente y que ni siquiera hay informes que den cuenta de su liquidación según las normas que existen para ello, Ricardo.